Muy bien, vamos a ver ahora ecuaciones diferenciales de primer orden que entran en la categoría de ser exactas, ¿ya? En primera, vamos a partir de considerar que una ecuación diferencial, para que sea exacta, la vamos a llevar a la forma B, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En la forma B habíamos asumido que tenemos las diferenciales sueltas, separadas, ¿no? Y también partimos de que cada diferencial está multiplicada por dos funciones, ¿no? A la primera la conocemos como la función m, ¿ya? Y la segunda como la función n. ¿Qué nos dice este método? Nos dice que existe una función desconocida g de x y, no sabemos exactamente cuál es esa función, pero si nosotros agarramos esa función y la diferenciamos, ¿ya? Si aplicamos la diferencial, nosotros deberíamos obtener esta expresión que está acá. Si te das cuenta, esta expresión que te la estoy marcando acá es exactamente la ecuación diferencial que nos están dando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este método? Nosotros tenemos la ecuación diferencial como tal, como incógnita, ¿ya? Donde queremos encontrar la solución como tal. Y la solución se dice que a esta ecuación diferencial va a ser esta función desconocida. De tal manera que si nosotros diferenciamos la ecuación, esta función desconocida g de x y, vamos a encontrar la siguiente expresión. Ahora, el método para probar que efectivamente es aplicable nos indica lo siguiente. Para poder hacer esta demostración de esta igualdad, yo necesito aplicar derivadas parciales, ¿ya? El método nos indica que si nosotros hacemos las derivadas parciales de esta función, encontramos derivadas parciales, si nosotros después a esta función vamos sumando esas derivadas parciales, esto debería darnos una constante, ¿ya? Para corroborar que esta ecuación diferencial es exacta, vamos a incurrir en este apartado, ¿ya? Donde nos indica lo siguiente: si yo derivo de forma parcial la función m de x y con respecto a la variable y, ¿ya? Como estás viendo acá, derivada parcial de la función n con respecto a y esto es igual a la derivada parcial de esta función n con respecto a x. Observa que para comprobar la exactitud estoy cruzando variables, ¿ya? La función m con respecto a y la función n con respecto a x. En términos de derivadas parciales, ¿sí? Estas funciones deberían ser iguales, ¿ya? Entonces, esta es la forma de probar si una ecuación diferencial es exacta. Entonces, la idea acá es que tú tienes que derivar de forma parcial. Entonces, acá vamos a recordar un poquito de conocimientos o prácticas para poder derivar de forma parcial. Muy bien, ¿cuál es el método de resolución? ¿Cuál es el método como tal? El método nos indica, muy bien, yo sé que existe una función desconocida g de x y, ¿sí? que diferenciándola obtenemos esta expresión. Pero ¿qué pasa si yo derivo de forma parcial esta función desconocida? Si yo derivo de forma parcial y derivo con respecto a x, me indica que esta función derivada de forma parcial es igual a esta expresión de m, si derivo con respecto a x. Si yo derivo con respecto a y, la ecuación está igualada a n de x y. Entonces, ¿en qué consiste el método? El método consiste en que nosotros vamos a descubrir cuál es esta función, ¿ya? Entonces, para poder despejar esta función, como yo tengo acá derivadas parciales, yo voy a tener que recurrir a hacer el paso contrario. Es decir, si yo quiero despejar g de x y, tendré que considerar que esta derivada parcial que está acá lo voy a tener que pasar a este otro miembro. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que voy a tener? G de x y va a ser igual a la integral de una función m de x y, considerando que voy a integrarlo con respecto a x. Pero acá hay algo muy importante que tienes que considerar en el método. Recuerda que acá estamos hablando de derivadas parciales. Cuando hablamos de derivadas parciales, efectivamente las integrales aquí sí nos funcionan, considerando que si vamos a integrar con respecto a x, la variable y solamente en este método va a ser considerado como constante. Pero como estamos hablando de derivadas parciales, recuerda que acá va a tener que considerarse adicionalmente una función desconocida que se me ocurre que va a ser h de y.
porque recuerda, la y no la estamos tomando en cuenta como parte de la integración en este término, pero no puede desaparecer así por así. Esto es en teoría en términos de derivadas parciales. Entonces acá entra en juego una función h de y. Muy bien, da la impresión de que si yo hubiese integrado con respecto a dx, ya tenía la función que estábamos buscando. Sin embargo, ahora aparece una función adicional desconocida, h de y. Pero eso no implica, eso no me detiene, no es de alguna manera un impedimento, porque yo recuerdo, acá tenemos una ecuación y acá tenemos una segunda. Me dice que también la derivada parcial también de la misma función, pero ahora derivándolo con respecto a y, me da el otro miembro de la ecuación diferencial, este de acá. Entonces esto es n de x y. Muy bien, entonces yo hasta este punto tengo la función g de x y. Ahora, como yo ya tengo en pocas palabras la función g de x y, que es esto, yo puedo aplicar ahora esto de acá, es decir, aplicar la derivada parcial con respecto a y. Entonces si yo derivo nuevamente esta expresión, la derivo g de x y con respecto a y, es decir, derivamos todo esto, podemos derivar porque esto ya va a estar representado como una función al integrar. Esto es una función. Yo voy a tener lo siguiente, obviamente que tendré que derivar esta expresión m de x, y de x, esto obviamente en su derivada, todo esto. Esta más h de y lo puedo representar en su derivada con respecto a y, ¿no? Entonces esto lo puedo derivar, esta expresión, esto de acá, pero si yo lo derivo, sé que también esto es igual a esta expresión. Entonces yo puedo igualar todo esto a n de x, y. Entonces acá nosotros vamos a poder encontrar este término, va a existir, vamos a poder integrar, ¿sí? Esto de acá tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar como incógnita? Esta función desconocida. Y esto sí se puede resolver porque vamos a corroborar que toda esta expresión, que te lo he marcado con este color, va a estar únicamente en términos de y. Entonces vamos a poder integrar, es decir, que yo puedo despejar h de y, esto es igual a n de x, y, menos este término de acá, que vendría acá. Ahora, como yo ya tengo despejado esto, fácilmente yo voy a poder encontrar h de y integrando todo esto que está acá. Esa es la idea. Ahora, cuando yo ya tenga h de y, fácilmente voy a poder reemplazar acá, porque acá la idea es encontrar esto. Y voy a tener la solución de la ecuación diferencial. Algo que es importante considerar y de donde tenemos que partir es que se supone que esta función desconocida que queremos encontrar es igual a una constante, ¿ya? Entonces vamos a partir de eso. Entonces vamos a resolver un ejercicio sencillo para que puedas comprender eso que te acabo de explicar. En primera, lo que hay que considerar es que la ecuación diferencial tiene que estar en su forma B. ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos las diferenciales separadas, ¿ya? Entonces, si quieres corroborar la exactitud y no está la ecuación diferencial representada de esta forma, entonces puedes transformarla, ¿ya? A continuación hay que identificar cada uno de las funciones que están multiplicando a las diferenciales. Entonces, nosotros sabemos que para nosotros esto va a ser m de x y, esta función, y esta va a ser n de x y, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer como primer paso es considerar y verificar si la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo sabemos que la ecuación diferencial es exacta? A partir de esta fórmula. Entonces esta fórmula nos dice que agarra m y cruzarla con y derivada de forma parcial. Lo vamos a derivar de forma parcial. Entonces vamos a derivar de forma parcial con respecto a y esta función m, ¿ya? Entonces la función m es 2x, y. Bueno, 2xy, perdón, no coma y. Y también me dice que esto debería ser igual a la derivada parcial con respecto a x de n. Para mí n es x cuadrado menos 1. Entonces veamos, si derivas con respecto a y, la x se queda constante, ¿no? Y la derivada de y simplemente es 1. 2 también es constante, entonces 1 por 2x. Entonces de acá voy a tener 2x. Si derivamos ahora con respecto a x, ¿ya? Esto es constante, desaparece y la derivada de x simplemente es
2x. Entonces acá, si te das cuenta, estos elementos son iguales. Entonces sí, efectivamente esta ecuación diferencial se la considera como una ecuación diferencial exacta. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Una vez que hemos corroborado que la ecuación diferencial como tal es exacta, vamos a partir del método que te acabo de explicar. Partimos de esto. Entonces vamos a agarrar primeramente nuestra ecuación 1. Puedes agarrar indistintamente cualquier ecuación, pero vamos a asumir que esta es la 1 y esta es la 2. La idea es encontrar el valor de esta función desconocida g de xy. Entonces vamos a asumir eso. Yo sé que la derivada de la función g de x, y con respecto a x de forma parcial es m de xy. Nosotros ya hemos identificado cuánto es m de xy. Habíamos dicho que es 2xy. Entonces colocamos esto, 2xy. ¿Sí? Partimos de eso. Ahora, la idea es encontrar esta función g de xy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Para que encontremos g de xy, lo único que nosotros tenemos que hacer es pasar esta expresión que representa una derivada parcial al otro lado. Y lo vamos a pasar como una integral. La integral de 2xy con respecto a dx. Vuelvo a hacer énfasis acá. Recuerda que acá en la expresión tenemos una variable y. Pero como estamos considerando que esto va a ser integrado bajo términos de la parcialidad, entonces yo voy a considerar y como constante. Entonces la integral de 2x simplemente es x al cuadrado sobre 2. Entonces yo tuviera 2x sobre 2 y se mantiene, ¿sí? Pero no puedo directamente asumir que esta es una integral de esa forma. Como estamos trabajando con parciales, acá al momento de integrar yo voy a tener un término adicional que debería depender de la variable que se está considerando como constante en la integración. Entonces acá yo voy a tener h de y. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta este punto, si te das cuenta, el objetivo del método es encontrar esta función g de xy. Perfecto, casi ya tenemos casi la función como tal. Lo único que nos está perjudicando es esta bendita función h de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora nuestra fórmula 2. La fórmula 2 nos indica lo siguiente. Muy bien, como ya tienes la función g de xy, pues ahora si la derivas de forma parcial con respecto a y, esto va a ser n de xy. Entonces agarremos esta expresión que hemos encontrado, ¿sí? Y la vamos a derivar. Entonces yo agarro la derivada de esta función g de x, y con respecto a y, va a ser igual a ¿qué? Entonces si nosotros derivamos todo esto de acá con respecto a y, tendríamos lo siguiente. La x, bueno, acá se simplifica, ¿no? La x se mantiene como constante. La derivada de y simplemente va a ser 1. Entonces acá más tendría h de y, pero como lo estamos derivando, esto va a ser su derivada, ¿no? Muy bien. Ahora, te dice que si has derivado toda la ecuación, toda la expresión de g de xy con respecto a y, esto te dice que es igual a n de xy. Entonces, n de xy para nosotros es x cuadrado más 1. A ver, acá algo creo que he hecho mal. X cuadrado menos 1. Entonces, acá la integral, ¿no? Acá la integral es x al cuadrado. Y acá se me fue, ¿no? Entonces acá tendríamos al cuadrado, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, acá ya tenemos una expresión donde nuestra única incógnita es esta función. Si te das cuenta, acá si estás yendo correctamente, vas a ver que en muchas oportunidades los términos se van a simplificar de tal manera que las x desaparezcan. Deberían desaparecer, porque al final de cuentas tienes que encontrar esta función incógnita que depende de y. Entonces al final de cuentas tienes esto. Tendrías h' de y, esto es igual a menos 1. Entonces como acá tú tienes derivada, esta derivada para poder encontrar la función como tal va a pasar al otro miembro como integral. Entonces h de y va a ser igual a la integral de menos 1 de y. Entonces si te das cuenta, la integral de menos de y va a ser simplemente menos y, ¿verdad? Menos y. Entonces ya tienes la función desconocida. Ya tienes esto. Ahora, obviamente que acá vamos a tener seguramente una constante al momento de integrar. Entonces la idea
la solución como tal hasta cierto punto era esta ecuación de acá. Esta era la solución aproximada, ¿no? Lo único que nos faltaba era esto, h de y. Entonces ya podemos representar como tal. Entonces de acá yo podría obtener lo siguiente. G de xy es igual a x al cuadrado por y más h de y. En este caso h de y es menos y más una constante, ¿sí? Y te había dicho que hace unos instantes partíamos de que la ecuación incógnita es igual a una constante. Entonces se supone que esto es igual también a una constante, se me ocurre k. Y si quieres simplificar podríamos hacer lo siguiente. Una constante t, por decir, va a ser igual a k menos c. Y al final de cuentas tienes la siguiente solución. G de x, y es igual a x al cuadrado y menos y igual a t. Y esta es la solución como tal de la ecuación diferencial planteada.